vamos en este momento a compartir, vamos a leer acerca del capítulo número 30 de Primera de Samuel. Estamos ya por terminar este libro maravilloso. Vamos a leer, hermanos, todos juntos, Primera de Samuel, capítulo número 30, y la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negueb y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Hermanos amados, un momento vamos a inclinar nuestros rostros para orar al Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por esta nueva oportunidad de poder juntos con mi iglesia, Señor, congregar y orar juntos y derramar, Señor, nuestras oraciones delante de tu trono y escuchar tu palabra y alabarte y adorarte. Te pido, Señor, que en estos minutos me ayudes a ser claro, me ayudes a ser, Señor, breve, me ayudes a poder explicar, poder abrir tu palabra, trazar las escrituras, Señor, de la manera como tú quieres que nosotros podamos entender, aprender, pero también aplicar. Nos ponemos en tus manos, Señor, y que en ese acto de obediencia, de disposición con la cual nos sentamos a escuchar tu palabra, es, Señor, una manera como la cual te glorificamos. Y también, Señor, glorifícate tú en la edificación de tu iglesia y en la salvación de almas perdidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, como ustedes ya saben, quienes están siguiendo estas enseñanzas de los días jueves, que estamos llevando acerca de personajes bíblicos, una gran serie la cual llevamos varias semanas, muchísimas semanas, ya varios meses. Estuvimos viendo varios personajes en estas oportunidades. Estamos llevando en estas semanas una historia bastante larga, pues una historia muy extensa, pero a la vez pienso y considero muy rica en contenido, muy rica en enseñanza, la vida del rey David. El día de hoy vamos a ver, como ya hemos leído, aunque hemos leído solo una parte, pero vamos a estudiarlo realmente todo el capítulo. Primera de Samuel, capítulo 30, David derrota a los amalecitas. Y si pudiéramos preguntarnos o pensar en cuál es la enseñanza general de todo este capítulo, de Primera de Samuel, capítulo 30, bueno, tal vez me gustaría proponerles esta idea. Nuestro Señor obra de muchas maneras, y una de las maneras por las cuales Dios obra es disciplinando a sus hijos, disciplinando a los creyentes, a nosotros, a usted y a mí, cuando de alguna manera tal vez estamos cayendo en algún pecado y persistimos en ese pecado sin arrepentirnos, ¿sí? Cuando pecamos y nos arrepentimos y pues, nos ponemos de nuevo cuentas con Dios, pues todo sigue también, no hay ningún problema, pero cuando persistimos en un pecado sin arrepentimiento y nos quedamos allí en desobediencia, entonces es cuando Dios interviene para disciplinar a sus hijos. Pero cuando lo hace, hermanos, si bien es cierto, es una disciplina y es dolorosa, aún así el Señor lo hace con misericordia y con amor. Y si por su misericordia, valga la redundancia, pues nosotros somos movidos, somos afectados por esta disciplina y respondemos pidiéndole perdón a Dios, alejándonos del pecado y buscándole, entonces Dios obra a nuestro favor. Y todo lo que nosotros perdimos, todo lo que nosotros, las oportunidades perdidas, las bendiciones perdidas y todas las cosas que de alguna manera el pecado nos robó, nos quitó, pues Dios puede obrar a nuestro favor para restaurar, para bendecir todo aquello que perdimos por causa de la desobediencia y del pecado. 3 puntos vamos a meditar el día de hoy, versos 1 al 6, justo lo que acabamos de leer. Dios disciplina con amor y misericordia. Versículos 7 al 15, Dios obra a nuestro favor cuando nos arrepentimos y le buscamos. Versículos 16 al 31, Dios nos bendice para restaurar lo que se rompió por nuestro pecado, ¿no? Para bendecirnos, así como nosotros le buscamos. Ya hemos leído hace un instante los primeros 6 versos, pero vamos a volver a leerlos rápidamente para poder entender qué es lo que la palabra del Señor nos quiere decir en esta noche. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día,
los de Amalek, los amalecitas, habían invadido el Negev y el Siclag. Si usted recuerda, esta era la ciudad donde David vivía, ahí en tierra de Filistea. Y habían asoldado a Siclag y le habían prendido fuego. Claro, habían aprovechado que los hombres no estaban, habían ido a la batalla y atacaron la ciudad. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también fueron llevadas cautivas. Y David se angustió mucho, dice, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, porque todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. La semana pasada estábamos viendo cómo David se llegó a apartar de Dios, se llegó a apartar y vimos ese apartamiento en el alejamiento de David. David se alejó de Israel, de la tierra del pueblo de Dios, se alejó, se apartó y fue a parar donde los filisteos, ¿no? Vimos que era una decisión sumamente absurda, bastante necia. David se engañaba a sí mismo al pensar que iba a encontrar libertad y que iba a encontrar de alguna manera solaz y bendición en tierras paganas. Sin embargo, lo hizo y se quedó allí 1 año y medio. Durante ese 1 año y medio, David se volvió un merodeador, un vulgar pirata, una persona que simplemente atacaba ciudades, las asolaba y mataba a todos las personas, grandes o chicos, para que nadie pudiera escapar y acusar a David ante los filisteos. Y ese fue su ritmo de vida, ese 1 año y medio. Sabemos y vemos por las escrituras que fue 1 año y medio de silencio, fue 1 año y medio de desobediencia, fue 1 año y medio de rebeldía de David contra el Señor, fue 1 año y medio en el cual David no compuso salmos, no lo vemos orando, no lo vemos consultando a Dios, sino tomando estas decisiones equivocadas y solo. A pesar de que estaba rodeado de su ejército, David estaba solo porque se había apartado de Dios. Y eventualmente, pues Dios permite que... Estoy haciendo una breve recapitulación para que podamos recordar, ¿no? Lo vimos la semana pasada. Dios permite que los filisteos vayan a la guerra contra Israel y eso pone una situación bastante estresante, bastante importante a David, porque David era criado, se había vuelto criado de uno de los príncipes filisteos y ahora este príncipe tenía que ir a la batalla contra el pueblo de Dios. Y David, no sabemos si fingiendo o realmente se había apartado mucho del Señor, pues David consiente en ir con el príncipe y ir con su Señor para ponerse a pelear contra el propio pueblo de Dios, ¿no? Dios no lo permite y orquesta toda la situación para que los demás príncipes filisteos desconfíen de David y no le permitan ir a la batalla. Entonces, David regresa de la batalla, del campo de batalla donde había ido para pelear contra su Señor. Y allí es cuando al regreso para ir a su ciudad, que era allí en tierra de los filisteos, Siclag, es donde encuentra una terrible realidad, un terrible cuadro, ¿no? Toda la ciudad estaba quemada, los amalecitas, una tribu descendientes de Amalek, y sabemos, si has leído la palabra de Dios, si hemos visto las prédicas de mucho tiempo hacia atrás, hemos en algún momento enseñado acerca de los amalecitas, este pueblo contra el cual Dios estaba en guerra para siempre, ¿no? Desde los tiempos de Moisés y de Josué, Amalek fue uno de los pueblos, tal vez uno de los mayores pueblos enemigos de Dios, y aún después de David, vemos que Amalek continúa por ahí siempre vivo, buscando cómo dañar, cómo perseguir, cómo propiciar algún tipo de problemas para el pueblo de Dios. Amán, este hombre perverso de la época de la reina Esther, era descendiente de los amalecitas y muchos otros más. La Biblia enseña, hermanos, que todo lo que sembramos, eso cosecharemos, ¿sí? Y ese es un principio eterno que nunca debemos de olvidar. ¿Por qué les menciono este principio de la palabra del Señor? Porque si tú recuerdas, este 1 año y medio que David estuvo en tierra de Filisteo, ¿a qué se dedicó? Se dedicó al saqueo, se dedicó a la destrucción, se dedicó a caer sobre naciones, sobre pueblos, sobre aldeas y destruirlas y robar todo lo que tenían. Ahora ellos eran los saqueados, ellos eran los perseguidos, ellos eran los que habían llegado a ser abusados.
¿sí? Todo lo que sembramos cosechamos. Mientras ellos intentaban unirse y agradar a los filisteos, ¿no? Para ser parte del ejército de los filisteos, no se dieron cuenta, se confiaron tal vez, pero dejaron a sus familias indefensas ante el enemigo. La ciudad de Ziklag estaba indefensa, no había ningún hombre de batalla que pudiera defenderla, y los enemigos estaban ahí prestos y listos para encontrar cualquier debilidad y aprovechar cualquier oportunidad para poder destruir. Dios en su misericordia obviamente estaba detrás de todo esto. Él permitió que los amalecitas llegaran a ese lugar, él permitió que los amalecitas robaran, quemaran, se llevaran todo, pero en su amor y en su misericordia, a pesar de que esto fue un gran golpe para David, un golpe muy duro para David, que realmente le haría recapacitar de todas las cosas que había estado haciendo, Dios con su amor y su misericordia, él impidió que los amalecitas mataran a sus esposas, mataran a los niños, sino que solamente se los llevaron. Se llevaron todo, pero no mataron a nadie, ¿no? Entonces Dios de alguna manera pues permitió hasta cierto punto este golpe, ¿no? Este golpe duro que vendría a hacer recapacitar a David, que vendría de alguna manera mostrarle las consecuencias de su pecado. La Biblia nos enseña esto, hermanos, que todo lo que el hombre sembrare, dice Gálatas capítulo 6, versículo 7 en adelante, todo lo que el hombre sembrare, esto va a cosechar, esto va a cegar. Es un principio del cual no podemos escapar. Todo lo que nosotros sembramos, eventualmente lo vamos a cosechar. Si sembramos para el Señor, para el Espíritu, buenas cosas, cosas que agraden a Dios, pues entonces vamos a cosechar bendición. Si sembramos desobediencia, sembramos rebeldía, si en algún momento nosotros somos rebeldes o malvados contra alguien, hermanos, Dios tiene un sentido del humor, de que de alguna manera permite que lo que nosotros le hemos hecho a alguien, al futuro alguien nos lo va a hacer a nosotros también. Así que tener cuidado con lo que sembramos, porque lo que sembramos, eso es lo que en algún momento nosotros vamos a cosechar. Y como vuelvo a repetir, David y sus hombres abusaron, atacaron, mataron, robaron, ahora ellos eran los que estaban sufriendo las consecuencias de esto. Cuando llega pues David y sus hombres llegan a la ciudad, la ven toda quemada, humeantes, y no hay ningún cadáver, no hay nada. Todos se han llevado, simplemente están las casas destruidas. David y sus hombres rompieron a llorar, no sabían ni siquiera quién se los había llevado, ni quién se los había robado, ni a dónde se los había llevado, ¿sí? Así que cayeron desanimadísimos, ¿no? Si ya de por sí era triste y duro estar en Filistea, en tierras paganas, en tierras lejanas del Señor, pues imagínate ahora no solamente en tierras paganas y lejanas y apartadas de Dios, pero cayendo en cuenta de que todo lo que habían hecho, de que todo este año y medio era una mentira, era un pecado, y ahora Dios estaba trayendo juicio sobre ese pecado, y todo lo que ellos habían querido hacer de su propia rebeldía, ahora pues estaban viviendo las consecuencias. ¿Cuánto, hermanos, le debe haber dolido a David haber tomado la decisión de alejarse de Dios? En este momento él no lo sabe, él no sabe que va a recuperar a los cautivos, él en este momento bien puede pensar que sus mujeres se han perdido, ¿no? Y los hombres que estaban con él también, sus mujeres, sus hijos, lo perdieron todo. ¿Cuánto le debe haber dolido, hermano, a los seguidores de David, a los hombres de David, haber tomado la decisión de seguir a David en su desobediencia? ¿Sí? En su desobediencia. A veces nosotros somos los que cometemos el pecado, pero a veces no, a veces nosotros somos los que secundamos y seguimos y apañamos y de alguna manera pues toleramos y abrazamos el pecado de otros, ¿no? Por no querer ofenderle, por no querer perder su amistad, por no querer de alguna manera caerle mal a esa persona, abrazamos su pecado, ¿no? Y nos dejamos arrastrar por el pecado. Pues este es un momento en el cual tanto David como sus hombres debieron haberse arrepentido tremendamente de haber tomado la decisión de apartarse del Señor. Y esto nos hace pensar una vez más en la naturaleza engañosa del pecado. El pecado, hermanos, promete placer, libertad, independencia, gozo, deleite. Nos promete hacer lo que nosotros querramos, cuando lo querramos, sin rendirle cuenta a nadie. Pero lamentablemente y tristemente el pecado, eso es lo que te ofrece. Pero lo que realmente te da es dolor, vergüenza, soledad, destrucción, ruina, angustia, en vez de todas las cosas que promete. Interesantemente, la Biblia, hermanos, compara el pecado, o compara con el proceso de cómo se va madurando la tentación y se vuelve pecado, lo compara con un embarazo. Ahora, es interesante esto. ¿Por qué? Porque ponte a pensar en un embarazo, ¿no? El embarazo empieza con la concepción de un ser vivo mediante la unión, ¿no?
de las espermatozoides de un hombre con el óvulo de una mujer después de una relación sexual, y esta célula inmediatamente empieza a dividirse, es un ser vivo ya, empieza a formarse, durante 9 meses a formarse, a fortalecerse, y cuando llega a punto de dar a luz, pues produce grandes dolores a la madre, a la mujer que lo tiene en su vientre, pero después de ese gran dolor, después de esa incomodidad, de ese dolor, de esa angustia que se siente al momento del alumbramiento, ¿qué es lo que inmediatamente viene? ¿No? Y siempre las mujeres dicen, por lo menos las que yo he escuchado y he podido compartir, es que el dolor del parto se borra inmediatamente cuando puedes ver la hermosura de una vida nueva, ¿no? La hermosura de un bebé, su piel, sus ojitos, su carita. Entonces todo el dolor, toda la angustia, todo lo que puede haber sido difícil en estos 9 meses se borra inmediatamente por la alegría y el gozo de haber traído una vida nueva a este mundo. ¿Y en qué se parece entonces eso al pecado, hermanos? Bueno, se parece al pecado en el sentido que así como un niño, un bebé, se concibe y se va desarrollando en el vientre de una mujer, de la misma manera la tentación, la concupiscencia, se concibe en el corazón del ser humano y se va desarrollando, se va fortaleciendo. Obviamente, si le damos rienda suelta y no nos ponemos a cuentas con el Señor, pues esto se va desarrollando, se va formando, se va fortaleciendo en nuestras vidas. Pero, dice la Biblia, la gran diferencia con un embarazo es que en vez de dar alegría y vida después del parto, lo que da a luz el pecado es dolor y muerte, ¿no? Cuando el pecado ya ha madurado, lo hemos cometido, persistimos en esto, las consecuencias del pecado, el hijo del pecado, llamémoslo así, es dolor, es terrible vergüenza, muerte y destrucción, ¿sí? Mira lo que dice la palabra del Señor, Santiago capítulo número 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tampoco tienta a nadie. Sin embargo, cuando cada uno es tentado, es de su propia concupiscencia, ¿no? De sus propios deseos engañosos y de sus propios deseos desordenados, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, ¿no? Y ahí está la similitud con un embarazo, después de que se ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte, ¿no? Esa es la gran diferencia, ¿no? El embarazo humano es doloroso, es un poquito angustioso, y sobre todo el momento del parto es muy difícil, pero cuando se da a luz, lo que da a luz es vida, es alegría, es gozo. El pecado no. El pecado lo que da a luz después de una vida difícil, de dolor, de angustia, de tristeza, de tribulación, es condenación, es muerte, es perdición. David cae en grave angustia porque se da cuenta, pues hermanos, ¿no? Cae en cuenta de las grandes y terribles consecuencias de su alejamiento de Dios. Cuando uno pues se aparta del Señor y empieza uno a justificar su pecado y a decir, bueno, yo estoy bien, no tengo nada de que arrepentirme, Dios me entiende, no pasa nada, yo me alejo, y sí, vuelvo, y siempre lo he dicho, otra vez al inicio tú no vas a sentir las consecuencias del pecado, al inicio incluso te puedes sentir hasta mejor, te puedes sentir hasta más libre, te puedes sentir más independiente, que no tienes que rendirle cuentas a nadie, que no tienes que cuidar tu testimonio, te puedes sentir hasta mejor al inicio. Pero cuando pasa el tiempo y empezamos a beber de las consecuencias de nuestro pecado, de apartarnos del Señor, de estar lejos de su protección, de estar lejos de su cobertura, de estar lejos de su amor, lejos de su gracia, lejos de su palabra, lejos de la comunión de la iglesia, lejos de la bendición de los hermanos, de la compañía, de la oración, de la intercesión de los hermanos, y expuestos a este mundo de maldad, expuestos a Satanás y a todos sus demonios, entonces, a menos que seas un incrédulo hecho y derecho, te vas a sentir mal, te vas a sentir terriblemente solo, terriblemente angustiada y obviamente víctima de las consecuencias, como ya lo vuelvo a repetir, de nuestras malas decisiones. Cuando David cae en ese punto y se da cuenta de a dónde había llegado, ¿no? Él estaba hace poco tiempo, estaba en Israel, estaba sí siendo perseguido por Saúl, pero en bendición, ¿no? Dios proveía para él, Dios lo protegía, Dios nunca permitió Dios que Saúl pusiera la mano sobre él, siempre en todo momento Dios honraba a David y exhortaba a Saúl, pero en algún momento pues David se cansó de esa vida, él empezó a tomar decisiones por sí mismo, él empezó a tomar el rumbo, ¿no? De su vida y no tomó en cuenta a Dios, y esa decisión, esa mala decisión le fue llevando a otra mala decisión, y una mala decisión acarrea
otra mala decisión y de pronto él ya ni siquiera está en Israel, está en Filistea, ya ni siquiera está en Filistea, ahora es un merodeador que mata y destruye personas inocentes, ahora es un siervo de los filisteos y ahora tiene que verse obligado a pelear contra su propio pueblo y Dios no permitió que eso sucediera, porque si no David hubiera tenido que ir a la batalla y matar a sus propios hermanos, incluso tener que levantar su mano contra el ungido de Jehová, contra Saúl, que era justamente lo que toda su vida había tratado de no hacer. Y él, bueno, regresa de la batalla, no puede ir a pelear, pero cuando regresa, pues se da cuenta de que Dios había ejecutado de alguna manera disciplina sobre él, no se iba a escapar ya no iba a Dios a tolerarle más desobediencia, ya lo había soportado pacientemente Dios 1 año y medio a David y ya no lo iba a soportar más. El pueblo que con él estaba hablaba de apedrearlo incluso, ¿no? Los hombres que habían estado con él, los guerreros que estaban con él, estaban en amargura de alma, dice la palabra, estaban tan amargados, tan resentidos, obviamente porque lo hicieron responsable a él, ¿no? Fue David el que los llevó de los filisteos, no fue decisión de ellos, ellos lo siguieron, pero fue David que los llevó de los filisteos, que los sacó del pueblo de Israel, fue David que los volvió merodeadores, ladrones y saqueadores, fue David que los llevó a unirse a los filisteos contra el pueblo de Dios. Definitivamente cualquiera lo pensaría, ¿no? David, por tu culpa estamos acá, mira lo que nos has traído, mira lo que has hecho, y muchos empezaron a hablar de apedrearlo, ¿no? De matarlo en ese momento. Ante toda esta vergüenza, ¿no? Este momento tan difícil por el cual tiene que pasar David, vemos por fin, ¿no? Por fin, después de mucho tiempo, vemos una vez más al David que siempre queremos ver, a ese David que busca a Dios, a ese David que se arrepiente, a ese David que no tiene problemas en reconocer que ha pecado delante del Señor y buscar a Dios. Dice la Escritura que él se fortaleció en Jehová su Dios, ¿no? Él se fortaleció en el Señor, él buscó al Señor, él tomó fuerzas, cobró fuerzas en el Señor. Este era un David, ese es un pensamiento muy hermoso que lo pongo. Este es un David descarriado, es un David obstinado, es un David pecador. ¿Por qué tendría Dios que fortalecerlo? ¿Por qué Dios tendría que ayudarlo? Porque Dios es rico en misericordia y gracia, hermano. Sí, porque David en este punto de su vida está quebrado, ¿no? Está humillado, ha sido humillado por su pecado, ha caído en cuenta de lo que ha hecho y ese es el momento de la restauración. Hermanos, sin arrepentimiento no puede haber restauración. Dios no nos va a restaurar hasta que nos arrepintamos. Sin arrepentimiento, sin un cambio de mentalidad, sin un cambio de actitud, sin un cambio de corazón con respecto al pecado, no puede haber restauración. No podemos extender la mano a una persona que no quiere arrepentirse, que no desea volverse al Señor. Tenemos que orar por esa persona, clamar para que Dios quebrante ese corazón duro, pero mientras esa persona no cambia su corazón, no se arrepiente, no se le puede extender la mano a esa persona para ayudarle de alguna manera. Esa persona tiene que arrepentirse en primer lugar. Imagínate lo que hubiera sucedido, siempre pienso en esto, si tú hubieras pasado por donde vivía este muchacho, el hijo pródigo, y lo hubieras encontrado ahí comiendo algarrobos, ¿no? Y te hubiera dado pena tal vez, y hubiera dicho, oh, pobrecito, ¿cómo come algarrobos? Vente, voy a invitarme a mi sándwich. Y estabas interferido, ¿qué hubiera pasado? Hubieras interferido en la obra de Dios con ese muchacho, porque él tenía que llegar a ese punto. Él tenía que llegar al punto de comer algarrobos para darse cuenta hasta dónde había caído. ¿Sí? Hasta dónde había caído. Él tenía que llegar a ese punto para darse cuenta, porque a veces, hermanos, tenemos que darnos contra la pared, ¿no? No vamos a reaccionar hasta que realmente mordemos el polvo, hasta que caemos y nos damos cuenta realmente dónde hemos caído. Y cuando llegamos a ese punto, llegamos a esa condición, tocamos fondo, recién abrimos nuestros ojos y nuestro entendimiento nos puede hacernos entender, valga la redundancia, que dónde hemos llegado, cómo hemos caído. ¿Sí? La disciplina es importante, hermanos, y es parte del trato de Dios para con sus hijos. La disciplina, o por medio de la disciplina, Dios de una manera demuestra que es nuestro Padre, que somos sus hijos, porque Dios solo disciplina a sus hijos, ¿no? Dios no disciplina al incrédulo, por si acaso. ¿Sí? La disciplina siempre tiene el propósito de la santidad. La disciplina no solamente es castigo, ¿no? La disciplina es castigo, pero también es formación. Tú castigas porque quieres que esa persona sea mejor. Ese es el trato de Dios con sus hijos. Sin embargo, con los incrédulos, no. Dios no disciplina a los incrédulos, Dios los juzga. El juicio sí es solamente castigo. Es para infundir temores, para infundir justicia en medio de un mundo incrédulo. Pero para los creyentes, Dios no juzga, sino disciplina. Corrige, castiga, sí, pero con un propósito de santidad. Dice la palabra ahí claramente, para lo que nos es provechoso, Dios nos disciplina, para que participemos de su santidad.
Definitivamente la disciplina no es algo agradable, no es algo bonito. Dios permite muchas veces circunstancias muy difíciles y eso es parte de su disciplina, tal vez una enfermedad, tal vez una situación muy difícil, tal vez una angustia económica. No estoy diciendo que todas las personas o todos los creyentes enfermos están siendo disciplinados, ni todos los creyentes que pasan por angustia económica son porque Dios les está disciplinando. No estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es de que Dios utiliza enfermedad, angustia económica, problemas familiares, pérdida de empleo, que se cierren todas las puertas, que nada me funcione, que nada me salga. Y Dios permite esas cosas para de alguna manera zamaquearnos y hacernos entender que estamos andando por mal camino. Y el nivel máximo de la disciplina de Dios es la muerte, ¿no? Cuando Dios se lleva a un creyente antes de tiempo, disciplinándole, se lo lleva antes de tiempo para que no pueda seguir disfrutando de la vida aquí, porque ese creyente estaba en mucha desobediencia, ¿no? Esa es la disciplina máxima de Dios. Dios disciplina a sus hijos, hermanos, para que enderecen sus caminos y para que participen de su santidad. Y utiliza muchos medios, siempre con amor y misericordia, ¿sí? Dios no permitió que los amalecitas destruyeran a las familias de estos hombres, solo que se las robaran. Por supuesto, le causó mucha angustia y dolor a los hombres, pero imagínate que hubieran muerto todos sus familiares. Eso hubiera sido una herida muy dura y terrible, y eso hubiera sido ya una grieta demasiado grande entre David y sus hombres. David se hubiera quedado solo instantáneamente si es que no lo mataban también. Entonces, pero Dios en su misericordia no permitió que eso pasara, sino que Él propició que, si bien es cierto, hubiera disciplina, pero con amor, con mesura y con misericordia. Dios sabe hasta dónde podemos soportar, hermanos. Y aun cuando nos disciplina, Él lo hace sabiendo hasta dónde podemos soportar. No es como un buen padre que no va a castigar a sus hijos con un palo ni le va a romper la cabeza. No, no, no. No es necesario. No es necesario. Un buen palmazo, un buen correazo es suficiente para que nuestros hijos entiendan el castigo. No se pueden quedar sin castigo. Si hacen algo malo, si se rebelan, si tienen una mala actitud que ya se les ha enseñado y aún así persisten en esa rebeldía, tienen que ser disciplinados y tiene que ser una disciplina no solamente de palabras, tiene que ser un castigo físico. ¿Por qué, hermanos? Porque ese dolor que es causado por el castigo físico, ese dolor tiene que queda impreso en la mente del niño. El pecado duele. El pecado duele. La consecuencia del pecado es dolor. Y de alguna manera formar en el corazón de nuestros hijos el temor al pecado, el temor a la desobediencia, ¿sí? Porque tiene consecuencias, tiene consecuencias. Es mejor, hermanos, y la Biblia lo dice claramente, no voy a entrar en detalle en hecho, pero es mejor un correazo que tu hijo al final crezca, o tu hijo, tu hija al final crezca pues una persona malcriada, un pecador empedernido que nunca fue corregido y toda su vida va a sufrir, hermanos, toda su vida va a sufrir. Segundo punto y seguimos. Capítulo 30, versos 7 al 15, Dios obra a nuestro favor cuando nos arrepentimos y le buscamos. Seguimos leyendo 1 Samuel 30, verso 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, que era un instrumento que el sacerdote utilizaba para consultar a Dios. Y David consultó a Jehová, diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él les dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, al cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque yo estaba enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos, y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David, ¿me llevarás tú esa tropa? Y él le dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. ¿Qué vemos acá, hermanos? Bueno, después de que David, al considerar las consecuencias de su pecado, se arrepiente y se fortalece en Dios, vemos ahora una vez más, y nos alegra ver a David consultando a Dios a través del sacerdote. ¿Sí? Vuelve a consultar a Dios. Lo que no había hecho en buen tiempo, él ahora busca a Dios. Y eso es bueno, hermanos, porque la Biblia nos promete que cuando buscamos a Dios de corazón, Él nos responde de corazón.
Dios le respondió a David, ¿no? Él dijo, Señor, iré tras los amalecitas, los destruiré, los alcanzaré, podré recuperar lo perdido. Mira qué interesante, ¿no? Él pudo haberlo hecho simplemente sin consultar a Dios, pero en la mente de David, hermanos, está el temor de Dios, y está entendiendo y está diciéndolo, no lo dice literalmente, pero entre líneas se entiende, Señor, si la consecuencia de mi pecado es perder a mi familia, yo lo acepto, pero si hay una posibilidad de salvarlos, quiero saber si hay una posibilidad, ¿no? Por favor, dirígeme, muéstrame el camino. Y el Señor le responde y le dice, ve, persíguelos porque vas a liberar a los cautivos. Eso tiene que haber sido como un bálsamo, como un remedio, como un vaso de agua fría a un corazón sediento, el saber que Dios no solamente le da su aprobación, sino que le promete victoria, que va a recuperar todo lo que había perdido. Así que David definitivamente se sintió bastante aliviado en ese momento. Ahora, es interesante que en paralelo, mientras David está orando a Dios y Dios le responde, en paralelo, porque sabemos que también está sucediendo todo esto en esos mismos tiempos, Saúl está buscando a Dios y no le responde Dios. Dios no le responde a Saúl, mientras que a David sí. Y ya hemos visto varias veces, y ya lo hemos dicho, lo dijimos la semana pasada, David no era mejor que Saúl, hermanos. David no era mejor que Saúl. David era igual que Saúl cuando se apartaba del Señor. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia, hermanos, es la gracia de Dios que formó en David un corazón diferente. Y por ese corazón diferente, Dios le respondía a David y no a Saúl. Dios le prometió victoria total, derrotaría a los amalecitas, recuperaría lo robado, y vemos ahora que los hombres que hace un momento atrás nomás querían apedrearlo, estaban amargados de alma, tristes, molestos, echándole la culpa o culpando a David de las malas decisiones que tomó. Al ver pues nuevamente a su líder lleno de Dios, buscando a Dios y buscando dirección del sacerdote, pues ya dejan de hablar de apedrearlo y una vez más le siguen sin dudar, como antes, ¿no? Como antes. El gran David junto con sus 600 valientes. Y salen a perseguir a los amalecitas, y dice la escritura que al pasar el torrente de Besor, 200 se quedaron porque ya no podían más, estaban muy cansados. Recuerda que venían desde lejos, venían desde el campo de batalla realmente, al cual los filisteos los habían prohibido entrar, regresaron a Siclag y ahí es donde encontraron toda esta situación. Entonces, con su tropa disminuida, ¿no? David con 400 hombres, y realmente cuando vas a ir a pelear contra los amalecitas y no sabes ni cuántos son, y realmente necesitas todos los hombres que puedas disponer, pero se quedó con una tropa disminuida, con 200 hombres menos, y a pesar de esta ligera prueba, sin embargo, David, aún así, lleno de fe, lleno de valor, lleno de coraje, pues va a la misión que Dios le ha encomendado, ¿no? Ya no es un merodeador, ya no es un pirata que simplemente está robando, saqueando para su beneficio personal. No, ya una vez más es otra vez el David que siempre hemos querido ver, este David siervo de Dios, este David que sale en misión, en una encomienda de parte de Dios, lleno de valor, lleno de fe, lleno de coraje, seguido de sus hombres que lo siguen con valentía, con lealtad. Una vez más entonces empezamos a ver, hermanos, que David empieza a recuperar lo que perdió con causa del pecado, ¿no? Lo que el pecado nos roba, hermanos, cuando nosotros nos arrepentimos y le buscamos al Señor de corazón, entonces Él empieza a devolvernos lo que perdimos, ese gozo, ese valor, ese denuedo, esa fortaleza, ese llamado, ese fuego de hacer y de cumplir el llamado de Dios, que cuando estamos pues en pecado, estamos apagados, no queremos predicar, no queremos servir, ni queremos congregar, no queremos ni que nos hablen, ni que nos llaman y no contestamos, nos hacemos los locos, ponemos mil excusas para no buscarnos a Dios, para no congregar con los hermanos, porque estamos apagados, es la verdad, estamos alejados, fríos espiritualmente. Pero cuando buscamos al Señor nuevamente, hermanos, y nos arrepentimos y buscamos nuevamente a Dios, entonces ese fervor, ese amor por Dios, ese amor por la obra, ese compromiso que en algún momento teníamos, pues vuelve a inundar nuevamente nuestro corazón y nos llena de ese gozo, esa alegría. Y aquí vemos pues nuevamente a David haciendo eso, lo que nunca debió de dejar de hacer, el salir en las misiones de Dios. Y la Biblia nos promete esto, hermanos. 1 Samuel 7:3. Si de todo corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, preparad vuestro corazón a Dios y solo a Él servid, Él nos librará de la mano de los filisteos, ¿no? Y hay, hermanos, bendición cuando nosotros buscamos a Dios, nos arrepentimos, nos santificamos. Jeremías 29, verso 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré.
Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces hay una promesa de la palabra de Dios, hermano, que si nosotros le buscamos a Dios, tal vez nos hemos equivocado, tal vez le hemos fallado, tal vez nos hemos metido a la pata, como se dice coloquialmente, ¿no? Nos hemos equivocado y nos hemos dado cuenta de nuestro error. Estamos ahora tristes, molestos, frustrados, desanimados por las consecuencias del pecado. Lo peor que podemos hacer, hermanos, es echarle la culpa a otra persona, es decir, no, es que esa persona me causó esto, o el pastor, o los hermanos, o la iglesia. No, lo peor que puedes hacer es hacer esto, echarle la culpa a otro, la responsabilidad de lo que tú eres responsable. Lo peor que puedes hacer es quedarte en la lástima, en la autocomiseración y decir, pobre de mí, no tengo nada, soy miserable, ya lo perdí todo. Lo peor que puedes hacer también. Entonces, ni lamentarte al punto de la autocomiseración, ni tampoco descargar la responsabilidad sobre otros cuando es la responsabilidad personal. Lo mejor que podemos hacer cuando hemos fallado, cuando hemos pecado y cuando hemos caído, lo mejor que puedes hacer, lo mejor que yo puedo hacer es inmediatamente ir a los pies del Señor, ponernos de rodillas delante del Señor, decirle, Señor, perdóname porque te he fallado, perdóname, ¿sí? No cuestionar, no decir, no, es que yo no sé, yo creo que no me he equivocado, es que yo no sabía, no. Lo peor que puedes hacer, poner excusas, lo peor que podemos hacer. Pequé porque yo quise pecar. Santiago lo dice. Dios no nos tienta, Él no puede ser tentado por el mal, ni él tentado por nada. El pecado surge en nuestras vidas cuando de nuestro propio corazón, de nuestra propia concupiscencia, somos atraídos, seducidos y nosotros somos los que tomamos la decisión. Entonces, aquí no hay otro culpable más que uno mismo. Y si yo he pecado, entonces inmediatamente tengo que buscar a Dios y decirle, Señor, perdóname porque yo he pecado, yo te he fallado, yo he hecho lo mal, yo he hecho lo malo. David, pues entonces, saliendo con sus 400, no pudo ir con los 600, saliendo con 400 hombres a buscar a los amalecitas, recuerda, ya sabe, ni siquiera sabe quiénes son, no sabe si son amalecitas, no sabe quiénes son, sabe simplemente que son enemigos que han capturado a sus familias, a sus bienes y se los han llevado. No sabe quiénes son y no sabe dónde están, pero este hombre ha buscado a Dios. Y cuando buscas a Dios, hermanos, a pesar de que le hayamos fallado al Señor, pero si buscamos a Dios y nos arrepentimos y buscamos al Señor, Él responde y Él obra a nuestro favor. Así que David encontró una solución. Dios le proveyó una solución a este problema cuando Él se arrepintió y le buscó. ¿Cuál fue la solución? Pues Dios permitió que justo en el camino en el que ellos estaban yendo, había un esclavo egipcio allí que había sido dejado atrás por una tribu de amalecitas. Y cuando David pues se fija en ese hombre y le da de comer, lo trata con bien, lo trata con amabilidad, ese hombre se recupera las fuerzas y cuando David le pregunta de dónde eres, no quién eres, entonces este muchacho le dice, bueno, soy un siervo egipcio, mi amo Amalecita me dejó después de que prendimos fuego a Siclag, ¿no? Y listo, eureka, ¿no? Dios le dio quiénes eran amalecitas y dónde estaban. Así que Dios proveyó una solución, hermanos, a esta situación cuando nos arrepentimos, ¿sí? Ese es el gran problema, hermanos. Dios sigue obrando con poder, Él sigue respondiendo, Él sigue dando sabiduría. El problema es que nuestro pecado nos aparta de Dios para no poder experimentar su bendición. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es solucionar el problema del pecado. Pedir perdón, restaurar nuestra comunión con Dios para que, eliminado el problema del pecado, entonces podamos disfrutar y experimentar las bendiciones de Dios. Cuando buscamos a Dios de todo corazón, hermano, no solamente Dios nos perdona, sino que también restaura nuestra comunión con Él, sino que también empieza a restaurar lo que hemos perdido, lo que se ha dañado, luego empieza a bendecir. Hermanos, cuando fallemos, si es que fallamos algún día, Dios no lo quiere, busquemos a Dios, pidámosle perdón a Dios, pidámosle bendiciones a Dios, porque hermanos, Dios entonces empieza a abrir las puertas que se cerraron. El pecado nos cierra las puertas, pero la comunión con Dios nos la abre. El pecado trae juicio, trae disciplina, trae dolor, pero cuando buscamos a Dios, hermano, viene el gozo, viene la paz y viene la abundante bendición. Lo que el pecado se robó, se llevó, entonces nuestra comunión con Dios, nuestra búsqueda de Dios es lo que puede entonces ayudarnos y bendecirnos. Y por último, versos 16 al 31, Dios nos bendice para restaurar lo que se rompió con nuestro pecado. Esta parte es muy bonita. Verso 16 dice la palabra del Señor, lo llevó pues David al joven egipcio, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, y comiendo y bebiendo y haciendo fiesta los amalecitas, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá.
Y los hirió David desde aquella mañana hasta a la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, ni chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David las ovejas, todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo de todo delante, decían: este es el botín de David. Al ubicar a los amalecitas, pues los encontraron ahí festejando, emborrachándose con lo que habían robado, pero David y sus 400 hombres cayeron sobre ellos, los hirieron y los derrotaron. La Biblia dice que lo que recuperaron era todo lo que les habían robado, sus mujeres, sus hijos, sus bienes, pero no solamente eso, sino que aún más, ¿no? Todos los bienes, botines y tesoros que los amalecitas habían seguido robando en su camino, también ellos lo tomaron, David y sus hombres. Así que esto fue llamado el botín de David, ¿no? Porque mira qué increíble, ¿no? Dios no solamente le perdonó a David, no solamente le devolvió lo que los enemigos habían robado, sino que ahora Dios lo bendice grandemente, aún más abundantemente. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque, hermanos, David se había arrepentido de corazón y le había buscado a Dios de corazón. Y cuando buscamos a Dios de corazón, hermanos, Dios se deleita en bendecir. Sigamos el relato. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado, verso 21, y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales se habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos, porque de todo lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros, ¿y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará partes iguales. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Es claro esta parte, los hombres regresaron al lugar donde se habían quedado los 200 descansando, y algunas personas ahí malvados entre el grupo de David no querían compartir la bendición que Dios les había dado, pero David se los impidió. David reconoce que este botín que ellos han obtenido es bendición de Dios, hermano. No es algo que ellos han ganado por su buena moral, por sus buenas costumbres, no. Es gracia de Dios, es bendición. Ellos pecaron. No solo David, claro, David es el responsable, pero los demás también, porque siguieron a David. Ellos pecaron, pero Dios los perdonó, restauró lo perdido y los bendijo más allá de lo que ellos tenían. ¿Por qué lo hizo? Dios, por su gracia inmerecida. Así que si ellos recibían de manera inmerecida y lo habían recibido alegremente y aún así lo recibieron, si no lo merecían, ¿por qué no podían compartirlo con los demás? ¿No? Si ellos lo recibieron de una manera inmerecida. Así que ese era el razonamiento que usó David. David dijo: lo que tenemos ahorita, lo que Dios nos ha dado, el privilegio de recuperar nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro ganado, y encima recuperar una bendición extra, es un milagro de Dios, es gracia de Dios, y lo hemos recibido de gracia, vamos a darlo de gracia y vamos a compartirlo. Y eso es un bonito texto para pensar y para meditar en lo que hemos recibido de gracia. Tenemos que dar de gracia, hermanos, sobre todo la salvación, pero también todo lo que Dios nos ha dado en su misericordia abundante. Y quedó como una ley en Israel: el que va a la batalla y el que se queda con el equipaje reciben partes iguales, independientemente de donde estén, porque la gracia y la bendición es para todos. Seguimos el relato. Y cuando David llegó a Siclag, dice la escritura, que envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Bethel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón, y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres en Israel, ¿no? Cuando estaba en Israel. ¿Qué es este texto? ¿Qué nos dice este texto? Bueno, nos dice que cuando David regresó de derrotar a los amalecitas, llegó a Siclag, la aldea donde había estado viviendo en Filistea. Una de las primeras cosas que hizo, mira, no fue reconstruir sus tiendas, lo que habían sido quemadas, no fue reconstruir su ciudad, no. Una de las primeras cosas que hizo fue empezar a restaurar las relaciones con sus amigos, los ancianos de Judá. Ahora, ¿por qué David hace esto? En primer lugar, porque David ya no piensa quedarse en Filistea.
Él ya se reconcilió con Dios. Ahora vuelve David a Israel. Pero recuerda, él se apartó de Israel y él no era cualquier persona. Él era un general del ejército de Saúl, un hombre de Dios, un ejemplo. Y ese testimonio quedó dañado por causa de su desobediencia al apartarse de Israel. Así que definitivamente la relación de David con sus amigos, los ancianos gobernantes en Judá, estaba dañada, estaba deteriorada por causa del mal testimonio de David. Así que, ¿qué hace David? Intenta restaurar la relación con sus amigos. Les envía un presente del botín, y ojo, y aclara, y David dice, de los enemigos de Jehová. Entonces, diciéndole, por si acaso, yo considero enemigos a los filisteos, a los amalecitas y a todos ellos, ¿no? Para que entiendan, David se ha vuelto nuevamente a la comunión con Dios. Este es un acto muy sabio de parte de David, hermanos, porque esto lo había hecho David para allanar su regreso a Israel. Recuerda, David ya no se va a quedar en Filistea, él ya se arrepintió, ya se reconcilió con el Señor, así que se vuelve para Israel, obviamente, y quiere tener la fiesta en paz, quiere reconciliarse con los hombres, con los gobernantes de David, así de Israel, de Judá, perdón, así que les envía un presente. Aún su situación como futuro rey de Israel no era clara, porque no se sabe, nadie sabía qué iba a pasar con la batalla entre Saúl y los filisteos. Sin embargo, por obediencia a Dios, David ya regresaría a Israel, ya no se quedaría más en Filistea. Y eso es bueno, hermanos, porque esto nos hace pensar lo que decíamos al inicio, ¿no? Sin arrepentimiento no hay restauración. Y mientras más visibles somos, mientras más responsabilidad tenemos, mientras más representamos, es decir, no es lo mismo que un creyente cometa un pecado, caiga en un pecado, a que un líder caiga en un pecado. ¿Por qué? Básicamente no porque el líder sea más importante, sino porque el cargo de autoridad, el testimonio, la imagen que tiene el líder afecta a más personas. Y cuando esa persona peca, entonces no solamente esa persona ha pecado, sino que ha ensuciado el testimonio del evangelio, ha confundido, ha hecho tropezar a otros hermanos. Entonces hay más responsabilidad en el pecado de un líder que en el pecado de un creyente que no tiene un cargo de liderazgo. Ambos son pecados delante de Dios, y si esas personas piden perdón a Dios, definitivamente Dios le va a perdonar a los dos por igual, si han pedido perdón de corazón, por supuesto. Pero la restauración implica más cosas en un líder que en un creyente. El creyente pide perdón a Dios, probablemente pida perdón a sus líderes y ya está, si es necesario, ¿no? Dependiendo del pecado. Pero un líder que ha caído, un pastor, un misionero, un líder que ha caído, que ha ensuciado el testimonio del evangelio, que ha ensuciado y ha confundido y ha sido de tropiezo para los hermanos, no solamente tiene que pedirle perdón a Dios, tiene que pedir perdón a la iglesia, tiene que pedir perdón a los hermanos, tiene que, obviamente, por buen tiempo no servir en ningún área, porque el acto que ha tomado definitivamente ha dañado, y si bien es cierto, hay perdón, pero tiene que haber una restauración, un proceso de restauración. Y eso es lo que vemos acá y vamos entendiendo también. La buena noticia es de que hay restauración, hermanos, para el caído. Hay restauración para aquel que ha pecado, pero tiene que haber arrepentimiento primero. Si no hay arrepentimiento, no puede haber restauración. Pero si hay arrepentimiento, si esa persona vuelve en sí, pide perdón a Dios, entonces sí hay restauración. Lo vemos en la parábola del hijo pródigo y es un relato muy hermoso. Cuando pedimos perdón a Dios, nos arrepentimos y le buscamos de todo corazón, Dios nos bendice, restaura lo dañado y nos da la oportunidad de empezar de nuevo. Así que David está empezando otra vez, allanando el camino con los ancianos de Judá para regresar a su tierra. Termino. ¿Qué pensamos, hermanos? ¿Qué entendemos? ¿Qué aprendemos de este pasaje? Los pasos de David hacia la restauración son pasos que podemos entender y aprender. En primer lugar, si hemos pecado, si hemos fallado al Señor, dice David, se fortaleció en Dios ante las consecuencias de su pecado. Eso significa que se arrepintió y se volvió a Dios. Entonces, primer paso, arrepintámonos de nuestro pecado. Segundo, David buscó al Señor por dirección y sabiduría. Segunda cosa que tenemos que hacer después de arrepentirnos es, Señor, ¿qué hago ahora? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo restaurar lo dañado? Señor, perdóname. ¿Qué hago ahora? Dame sabiduría y entendimiento para saber qué hacer. Tercero, David obedeció el mandato de Dios y se esforzó. Tenemos que esforzarnos en obedecer a Dios. Lo que todo un tiempo tal vez desobedecimos, ahora tenemos que obedecer y obviamente tenemos que esforzarnos. Probablemente hemos perdido la confianza de las personas, probablemente las personas no nos crean y ahí es donde viene el esfuerzo. Tengo que esforzarme para hacer notar que realmente mi arrepentimiento es sincero. David derrotó a los enemigos del Señor, reconociendo las bendiciones recibidas como gracia inmerecida de Dios.
Y eso es parte de la disciplina. Cuando somos disciplinados, hermanos, y nos levantamos de esa disciplina de Dios, es bueno y sería ideal que nos levantemos humildes, ¿no? Entendiendo que si caímos fue por nuestro orgullo, si caímos fue por nuestra desobediencia, y si nos levantamos no fue por nuestra fuerza, sino fue por la gracia de Dios. Y es reconocer eso, la bendición de Dios. David compartió las bendiciones, dando por gracia lo que por gracia había recibido, y tendríamos que hacer lo mismo. David restauró las relaciones dañadas por su pecado, con tal de volver a la comunión con Dios y la comunión con su pueblo. Eso es parte importantísima, hermano, de la comunión. Yo no puedo decir que estoy en comunión con Dios y no tengo comunión con su pueblo. Eso es falso, es una mentira de Satanás. Si yo tengo comunión con Dios, yo deseo tener comunión con el pueblo de Dios. Yo no puedo decir, yo tengo comunión con Dios, pero yo no quiero tener comunión con el pueblo de Dios. Eso es mentira. David nos lo muestra claramente. Él se ha arrepentido, él ha buscado a Dios. Ahora, ¿qué busca? Inmediatamente regresar a tener comunión con el pueblo de Israel. Por supuesto, David no se puede aparecer alegremente y decir, muchachos, acá estoy, no estaba muerto, me fui de parranda. No. Él tiene que pedir perdón, él tiene que mostrar, evidenciar. ¿Y cómo lo hace? Enviando un botín de guerra diciendo, esto es de los enemigos de Jehová, porque yo he peleado contra los enemigos del Señor. Estamos en el mismo equipo, somos parte del mismo cuerpo. Entonces David está buscando una vez más ser parte de el pueblo de Dios, y eso es importantísimo de entender, ¿sí? El que él tiene comunión con Dios va a querer tener comunión con el pueblo del Señor.